Buenos días con todos. Hoy voy a presentarles un análisis del artículo Selección de variables bayesianas para respuestas espaciales censuradas, aplicado a las concentraciones de PFAS en aguas de California. Este artículo ha sido publicado por Majunder y Sajo. Elegí este artículo porque resuelve un problema muy común en lo que es la estadística ambiental, el cual es cómo predecir la contaminación cuando tenemos demasiadas variables. Además, los datos están agrupados por zonas geográficas. A lo largo de esta presentación veremos cómo los autores armaron un modelo bayesiano para superar todos estos obstáculos. Para entender por qué importa este estudio, primero hablemos de los PFAS. A estos químicos se les conoce como químicos eternos porque casi no se degradan en la naturaleza ni en nuestro cuerpo, y se usan mucho en espumas contra incendios, sartenes de teflón y ropa impermeable. El gran problema es que terminan filtrándose y acumulándose en el agua subterránea, causando así consecuencias graves para la salud. Un ejemplo claro es el cáncer. Por eso, en el 2024, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, es decir, la EPA, puso límites súper estrictos para estos químicos en el agua potable. Esto, a su vez, obliga a los científicos a usar modelos estadísticos mucho más precisos para rastrear de dónde viene la contaminación, incluso si está en cantidades muy pequeñas. Al intentar analizar estos datos, los autores se encontraron con tres grandes dolores de cabeza estadísticos. Primero, es la censura a la izquierda. Nos dice que casi el 70% de las muestras de agua tenían PFAS, pero en niveles tan bajos que el laboratorio no podía dar un número exacto, ¿no? Solo decir que estaba por debajo del límite de detección. Segundo, la dependencia espacial. La contaminación no es aleatoria. Si un pozo está muy contaminado, es muy probable que los pozos cercanos también lo estén. Y tercero, la alta dimensionalidad. Tenían más de 260 variables posibles que podían explicar la contaminación, ¿no? Como por ejemplo las industrias cercanas o el tipo de suelo y la demografía. Si metemos todo esto en un modelo estadístico normal, el modelo simplemente colapsaría. El estudio se hizo en el estado de California, que depende muchísimo del agua subterránea para vivir y a la vez cultivar. Usaron datos de un programa de monitoreo ambiental entre el 2016 y 2022. Tomando cerca de 2.400 muestras de agua repartidas en 40 condados. La variable que queremos predecir, es decir, nuestra variable respuesta, es la concentración específica del químico PFOS. Como suele pasar con los datos ambientales, la mayoría de los valores son muy pequeños y unos pocos son altísimos. Para que el modelo estadístico pueda trabajar bien con estos números, los autores tuvieron que aplicarles una función matemática de logaritmos. Podemos ver cómo se distribuyen a los datos a la izquierda. Vemos los datos originales y notamos que están súper sesgados. Es decir, hay una montaña de valores bajos y una cola muy larga hacia la derecha con unos pocos valores muy altos. Si usamos esto así, nuestro modelo cometería muchos errores, ¿no? La solución fue aplicar una transformación de doble logaritmo. Como vemos en el gráfico de la derecha, esto ayuda a estabilizar los números y hace que los datos se acerquen mucho más a la famosa llamada campana de Gauss o distribución normal, lo cual es un requisito clave para que la parte bayesiana del modelo funcione correctamente. En la figura 2 tenemos el mapa de California con los puntos donde se tomaron las muestras de agua, ¿no? Los puntos más oscuros son los datos censurados, es decir, donde la contaminación era tan baja que el equipo no lo detectó bien. Pero si nos fijamos en los puntos de colores que vendrían a representar las concentraciones más altas, vemos que no están repartidos al azar por todo el mapa. Forman grupos o clústeres, ¿no?, en zonas específicas. Esto nos demuestra visualmente que la contaminación se agrupa, por lo tanto no podemos usar una regresión simple, sino se necesitó un modelo que entienda que la geografía importa. Para resolver todo esto, los autores proponen un modelo jerárquico bayesiano. La idea principal es bastante lógica, ¿no? El nivel de contaminación en un pozo específico depende de dos cosas. Primero, de las variables explicativas normales que llamamos X. Por ejemplo, si hay una fábrica cerca, y Y. Segundo, de un efecto espacial que llamamos Z. Para calcular este efecto geográfico usan lo que lo llamaron covarianza de Matter. En palabras sencillas, es una fórmula que les ayuda a calcular cómo la influencia de la contaminación se va haciendo más débil a medida que nos alejamos de un punto a otro, ¿no? Es la mejor forma de representar el mapa en una ecuación. Pero al armar el modelo surgió un problema técnico enorme: procesar las distancias entre casi 2.400 puntos. Es
es demasiado complicada y además pesado para la computadora. Tardaría semanas en resolver estas ecuaciones, ¿no? Para solucionarlo, los autores usan una técnica avanzada llamada SPD. Sin entrar en matemáticas muy complicadas, SPD lo que hace es dibujar una especie de malla de triángulos sobre el mapa de California. Esto convierte un problema geográfico súper pesado y continuo en algo discreto y mucho más ligero. Gracias a este truco informático, el programa puede correr los datos en unas pocas horas en lugar de tardar meses, ¿no? Ahora, ¿cómo lidiamos con las 261 variables explicativas sin que el modelo colapse? Aquí es donde entra en juego el prior Horseshoe más, ¿no? O herradura plus. En estadística bayesiana usamos algo llamado distribuciones a priori. El modelo, ya mencionado anteriormente, es como un filtro inteligente para los datos, ¿no? A las variables que no importan o que solo son uno, como por ejemplo el ruido, los empuja hacia el número 0, eliminándolas del modelo. Pero a las variables que sí tienen un efecto real y fuerte en la contaminación, los deja ahí. De esta manera, el modelo hace una limpieza automática y se queda solo con lo que realmente explica el problema. Una vez que el programa termina de correr, nos da un rango de valores posibles para cada una de las variables, ¿no? Los autores probaron 3 formas distintas de decidir qué variables eran finalmente importantes. Para el estudio descubrieron que usar la regla de los intervalos de credibilidad al 95% era lo mejor. Esto significa que si el rango de valores que el modelo nos da para una variable no incluye el número 0, entonces podemos estar seguros de que esta variable sí afecta a la contaminación, ¿no? Es una forma muy segura de evitar conclusiones falsas o erróneas. Antes de aplicar todo esto al agua de California, los autores hicieron simulaciones por computadora para probar si su modelo realmente funcionaba. Crearon datos ficticios donde sabían exactamente qué variables importaban, ¿no? Y luego borraron a propósito hasta el 45% de los datos para simular el problema de la censura. El resultado fue excelente. El modelo logró identificar las variables correctas y predecir los valores ocultos mucho mejor que otros modelos estadísticos tradicionales. Esto demostró que el modelo bayesiano es súper resistente incluso cuando nos falta muchísima información. Ya aplicado el modelo a los datos reales de California, la figura 3 del paper nos muestra las variables que ganaron, es decir, las que el modelo seleccionó como importantes. De las 261 originales se quedó con unas pocas. Por ejemplo, encontró que en zonas de menor elevación como los valles hay mucha más contaminación, simplemente porque el agua y los químicos escurren hacia abajo. En cambio, descubrió que en zonas con mucha vegetación o hierba, la contaminación disminuye. Esto sugiere que las plantas y la tierra actúan como una especie de filtro natural protector para el agua subterránea, ¿no? El modelo también detectó claramente quiénes son los culpables, industrias de la contaminación. El factor número 1, el más fuerte de todos, es la cercanía a aeropuertos, tanto comerciales como militares. Esto hace todo el sentido del mundo, ya que en estos lugares han usado las espumas contra incendios cargadas de PFAS durante décadas para sus entrenamientos, ¿no? Además, de forma automática, el modelo logró identificar que vivir cerca de fábricas textiles, procesadoras de cuero o plantas químicas y refinerías de gas aumenta significativamente lo que es la probabilidad de tener el pozo de agua contaminada. Algo muy interesante y a la vez preocupante de este estudio es que encontró sobre las variantes sociales. El modelo estadístico mostró una relación directa y matemática entre las altas concentraciones de contaminación y las zonas donde viven poblaciones indígenas o comunidades de muy bajos recursos, ¿no? Esto pone sobre la mesa un problema serio de justicia ambiental. Lamentablemente, el impacto negativo de estos químicos tóxicos en el agua no afecta a todos por igual, sino que lo están sufriendo mucho más las comunidades más vulnerables o marginadas de California. Para concluir, este artículo es una gran recopilación y un ejemplo de cómo la estadística compleja sirve para resolver problemas de la vida real, ¿no? Usando el truco espacial SPD junto con el filtro bayesiano Horseshoe más, los autores lograron procesar datos inmensos, sobrevivir el 70% de datos censurados y descubrir con exactitud qué factores contaminan el agua, ¿no? Este modelo no es solo teoría, sino que es una herramienta súper útil para los gobiernos, ya que les permite identificar a las industrias que más contaminan y saber exactamente qué comunidades necesitan ayuda más urgente para que se les limpie el agua. Gracias, eso sería todo.